Acuario, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Es el comienzo de una nueva etapa para ti, Acuario. Es tu era también y hoy voy a tratar de despejar dudas a través de estas cartas del Tarot. Te pido máxima conexión y también, Acuario, leí todos tus comentarios en estos días. Así que muchas gracias por esos comentarios. Y tomé nota de algunas cosas que me dijiste y voy a tratar de responder a esas dudas que tenés en este momento, sobre todo de una persona que está por allí pendiente de ti. Acuario, vamos a ver qué es lo que va a suceder con esta persona, así que voy a intentar meterme en la mente profunda, la mente profunda de esta persona. Acuario, tiempo de sincerarte con lo que pensás, con lo que querés y con lo que sentís. Y de avanzar. Y de avanzar más que nunca vas a avanzar. Acuario, te pido máxima conexión. Quédate hasta el final. Pasado, presente y futuro en el día de hoy. Y como siempre, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, activar la campanita, dejarme algún comentario y compartir estas predicciones. Vamos a ver lo que viene. Tiempo de renacimiento, pero de la conexión. Me habla. El oro es simbólico porque puede ser dinero también. Acuario, te diste cuenta hacia dónde vas, es el comienzo de una gran etapa para ti. De sueños que al final se cumplen. Te reorientás en tu vida. Sabías que tenías que mirar hacia adelante. Un nuevo amanecer, dice Acuario, con alguien. Dice como que vas a amanecer junto a una persona en estos próximos días que te va a sorprender por lo que te dice. Dice, esta carta me habla de felicidad, amor eterno. La conexión es inminente en tu destino del amor, Acuario, con esta persona, si ya no se ha producido. Me habla de un camino junto a esta persona. Los signos más compatibles son, mira, Libra, Sagitario, Tauro o también Virgo, signo solar o ascendente. Se resuelven dudas en tu corazón, se despejan dudas finalmente. Un alma gemela me dice en tu destino, propósitos que se cumplen. Acuario, buen momento de tener fe, de conectar con esta buena fortuna. Porque dice, todo lo estás atrayendo a tu vida. ¿Te das cuenta que es como un proceso metafísico el que estás viviendo en este momento? Acuario, que tal vez no te había pasado en otro tiempo, pero yo te digo, te aspecta muy bien Júpiter en Géminis. Vas a tener la posibilidad en este momento de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Te convertís en esta persona. Rica, abundante, soñadora. Deja la tristeza a un lado y dejas a personas negativas también a un lado. Dice, hay personas negativas en tu entorno que tenés que dejar atrás. La conexión con un alma gemela es increíble, vas a descubrir algo. Algo que te va a sorprender de parte de una persona. Alguien que te busca. Dice, alguien que regresa a tu vida también. Porque esa persona jamás se ha desprendido de ti, de los pensamientos que tiene hacia ti, Acuario. Esa persona como que habla que ha reflexionado y se da cuenta de los errores, los errores que ha tenido contigo, que ha cometido. Va a tener una conversación o quiere tenerla, pero eso yo te digo, todo se abre por justicia divina, es el comienzo para ti, Acuario, de una gran etapa. Que todo lo que imagines en este momento puede ser posible, puede ser dado o revelado. Dice, viví con gratitud, prepárate para un camino completamente diferente a lo que habías vivido en este último tiempo. O sea, me habla de sorpresas, me habla de la profundidad, me habla de tu ser, me habla del cambio, de revivir y de sanación. Que te estás encontrando, decime si no es así. Decime si no es así, Acuario, que te estás encontrando contigo mismo, contigo misma. Que es un momento único para tener fe, para tener esperanza. Y dice, esas ilusiones que tenés hace mucho tiempo que se convierten en realidad. Todo lo estás atrayendo, eres como un gran imán
te tenés que percibir así, ¿no? Como un gran imán que todo lo atrae. Complementariedad con alguien, las ganancias, simplemente soltá y hacé lo posible. Es un proceso de cambio, es un proceso de sanación, de sorpresas para ti. Dice que tenés que sentir muy fuerte en este momento la conexión espiritual también que vas a tener con esta persona que aparece en tu destino del amor. Dice que tenés que ser agradecido o agradecida por esto que viene, liberándote de cosas que no te sirven finalmente. Alguien que te sorprende, una noticia que te sorprende, abrís tu corazón, o sea, querés nuevas aventuras. Dice, querés alejarte de cosas que ya no te sirven. Querés alejarte también de problemas, Acuario, de disputas, cosas que no querías ver y que ahora estás viendo. Ahora estás viendo de otras personas cosas que no te sirven, Acuario, que tenías que soltar hace mucho tiempo. Yo te dije, hay una persona que fue a tirarse las cartas, a preguntar por ti. Hace muy poquitos días esa persona fue a preguntar por ti. Le dijeron cosas que son ciertas y otras cosas que no son ciertas. Acuario le dijeron a esa persona. Pero yo creo que es el reinicio para ti de una etapa. Es reiniciar una etapa soltando, practicando la gratitud y no dejes de sorprenderte, ¿no? Lo que viene para ti es increíble en este momento. Te preguntas muchas veces por qué te está pasando esto, pero es la necesidad también de aprender, es la necesidad de soltar, de creer, de aventurarte en un nuevo rumbo de felicidad y de abundancia. Veo flores en tu vida, veo un ángel, Acuario, y sobre todo la virtud en este momento. Yo te recomiendo, por ejemplo, el arcángel Azrael. No sé si lo conoces, pero podés buscar una oración en Google y podés decirle, por ejemplo, Azrael, acompáñame en los cambios, dame fortaleza para renacer y hallar mi propósito. Amén. Que es el arcángel que te corresponde en este momento. Pero dice, se disipan, ¿no? Se disipan de tu mente, ¿no? La oscuridad es el comienzo de una nueva etapa para enfocarte en tus sueños, para comprender que estás en un tiempo de estabilidad, de creatividad, para no dejar de sorprenderte, para definir un propósito, para hacer lo posible y establecer metas, ¿no? Algunas metas que sean alcanzables y otras metas que sean a largo plazo. Pero qué gran momento, ¿no? Qué gran momento, Acuario, en tu vida. Qué gran momento en el que van a pasar muchas cosas. Con alguien sobre todo, que aparece, que hoy en día se muestra como una persona distante, que se muestra como una persona fría. Puede ser que ya la conozcas a esta persona, pero que ya es hora de que esa persona te hable. Te hable y te diga lo que está pensando, lo que está sintiendo. Me habla de la riqueza, porque te alejas de la tristeza o te alejas de pesadas influencias energéticas de personas negativas, Acuario. Y entonces ahora el poder está en tus manos. El poder de renacer, de cambiar cosas, un camino completamente diferente al que habías transitado. O sea, querés vivir en abundancia y el universo te pone a alguien. Porque esta persona que viene tiene un aura increíble. Te vas a dar cuenta porque conectás desde el primer momento. Si ya no has conectado con esa persona, dice que te va a hacer renacer expectativas, ilusiones. Es una persona que sabe hacia dónde va, que tiene la mirada decidida, que sabe lo que quiere encontrar un equilibrio contigo, un camino completamente diferente. Me habla de los planes a futuro, me habla del tiempo de abundancia, de esta energía universal, que me habla de liberación, me habla de amor incondicional, me habla de lo increíble que vas a usar, que ya no tenés excusas para cambiar cosas en tu vida, en tu destino.
y sobre todo representa la estructura, el cambio y la toma de decisiones. Es el momento de abrir tu corazón, ¿no? Y de encontrar a esta persona también. O de encontrar un nuevo rumbo con esta persona. Me dice, es como que esta persona quiere darte un regalo o con el mensaje que te envía te lo va a decir todo. En ese mensaje que te envía Acuario te lo va a decir todo y veo viajes. Puede ser que te proponga hacer algún viaje, algún lugar lejano, pero me dice que necesitas hacer un cambio interno, necesitas cambiar ese chip, ¿no? Necesitas alcanzar tus sueños a partir de tus pensamientos. Dice, el enamoramiento que tenés en este momento con la vida, con la prosperidad, con la abundancia, con la riqueza, y todo viene dado o heredado. Si ves riqueza, lo vas a traer a tu vida. Si ves tristeza y si ves eh, que no hay armonía en tu destino, tenés que cambiar esos pensamientos, ¿no? Acuario. Y decidirte a transformar tu futuro. Estás avanzando más que nunca. Yo te decía, se establecen cambios, te reposicionás en tu vida, soltás cosas y habla de alguien que quiere, dice, como meterse dentro de tu casa, quiere hablar contigo. Acuario, te sorprende esta persona. Desde el primer momento esta persona te va a sorprender con lo que te dice o con lo que te da. Simplemente llegó el momento. Llegó el momento de soltar cosas, llegó el momento de vivir una nueva etapa, vivir más en el tiempo presente, de reiniciar tu vida, Acuario, soltando cosas, haciendo un listado de cosas que tenés que dejar atrás y viviendo con propósito esta nueva etapa que es de mucha felicidad porque te veo feliz, Acuario, soltando cosas y sobre todo conectando con esta persona. Este año viene un gran cambio porque me habla de la conexión profunda con esta persona. Lo que tiene en sus pensamientos es una mirada dirigida hacia ti, una persona que verdaderamente te va a dar mucho más de lo que te dio una persona de tu pasado, que ahora estás soltando, que al final te atreviste a dar ese punto final, porque en el plano físico por ahí ya lo habías dado, a Acuario, y ahora sabías que tenías que mirar hacia adelante, volver a creer en ti, y es un momento expansivo. Es un momento de expansión, de fe, de esperanza y que todo lo vas a traer a tu vida. Eres un gran imán, eres muy magnético. Es tu era, Acuario, es tu era. Que todo lo que pienses y todo lo que decidas que tiene que llegar en este momento a tu vida va a llegar. Con fe, con esperanza, a ese pensamiento agregarle una emoción. Luego te voy a dar una técnica muy sencilla para que hagas. Acuario, me encantó estar contigo, me encantaron las cartas que salieron, espero que a ti también. Y nos vamos a reencontrar en poquitos días nada más. Recordá, por supuesto, suscribirte y darle like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Acuario, y nos reencontramos muy pronto.